Vamos a orar, hermano. Padre, te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Amén. Te adoramos, Gracias te damos por este día, por el sol que nos alumbra, por la lluvia que cae. Pero sobre todo, gracias te damos por el regalo que tú nos has dado, que es el más grande, que es a tu Hijo Jesucristo. Y en Él tú nos has dado lo que necesitamos para estar en paz contigo. Gracias por la palabra que tú nos estás dando. Lo que te pido es, Padre, tu gracia para ministrarla, para recibirla y para que tú le des el crecimiento a la misma. En cada uno de aquellos corazones que está dispuesto a recibir tu palabra, que hayamos entendido que nuestros corazones es el terreno que tú quieres cultivar, sacar de nuestros corazones lo que no es tuyo, para que tu semilla incorruptible, tú le des el crecimiento y se pueda ver el fruto para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos, como dijo Pablo. Mientras más días pasan, semanas, meses, años, el encuentro de la iglesia con Jesucristo se acerca. Y nosotros debemos de entender que en la Biblia encontramos lo que le llamamos las cartas apostólicas. Pablo, Pedro, Judas, Santiago, Juan. Cuando estudiamos con cuidado vamos a ver que lo que provocaba a los apóstoles escribir a las diferentes iglesias eran situaciones que tenían. Situaciones que había que corregirlas. Con la autoridad apostólica, pues ellos escribían. Cuando no estaban presentes, pues escribían esas cartas. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando escudriñamos esas cartas para ver qué es lo que se puede aplicar a nosotros en el día de hoy, porque hay muchas cosas que sí se pueden aplicar, que se aplican, hay otras que no. Los tiempos son diferentes, los problemas de cada congregación son diferentes, entonces tenemos que tomarlo muy en cuenta. Y una de las iglesias, por ejemplo, más desordenadas que habían, a pesar de que eran iglesias, el apóstol Pablo comienza llamándole hermanos santos, que no le faltaba nada. Estaban capacitados con todos los dones del Espíritu. Mas, sin embargo, hay 9 problemas que el apóstol Pablo, cuando lo sabe, tiene que escribirle y les habló fuerte. El primero que tuvo que corregir fue la división. Por ahí pues hay un sinnúmero de problemas que esta iglesia tenía. Tenían los dones, pero no los sabían usar. Había mal uso de los dones espirituales. Era un desorden lo que había. Eso está escrito ahí como todas las escrituras para nuestra enseñanza. Y una de las cartas que el apóstol Pablo escribe es la segunda carta de él a los tesalonicenses. Se comenta que para ese tiempo tal vez había circulando una carta que no era de los apóstoles, no era de Pablo, que fue el que fundó esa iglesia, donde en esa carta anunciaba a los creyentes que a Cristo no había que esperarlo porque ya Él había venido.
Entonces el apóstol Pablo, cuando sabe eso, le escribe esa carta. Y vamos a leer en 2 de Tesalonicenses. Y el capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. El domingo pasado yo había citado una escritura que está en Hebreos 9, donde dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. El versículo, lo dije mal, es el versículo 22. Que si alguien hizo apunte o algo, que corrija. Y dice aquí, vamos a leer del verso 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Estamos advertidos muchas veces en las Escrituras de que tengamos cuidado que nadie nos engañe. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Yo estaba cometiendo un error de los muchos que cometo, que todas las ministraciones que yo he grabado ni tienen número ni tienen título. Me llamaron de allá afuera para preguntarme cuál era uno de los mensajes que querían volver a escuchar, cómo lo podían conseguir. Y yo, bueno, pues tírate uno por uno, vete buscando uno por uno hasta que lo encuentres. Así es que yo le dije, de mañana en adelante, que es hoy, pues para beneficio de aquellos que están viendo y escuchando, pues por el título que uno le dé al mensaje, pues lo puedan conseguir. Por eso este mensaje de hoy yo lo voy a titular El misterio de iniquidad. Eso está en lo que leímos en el verso 7 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Yo quiero leer un pensamiento antes de desarrollar el mensaje, que dice lo siguiente: el propósito es advertir a los que piensan que son creyentes, pero no lo son. Del peligro inminente de ser arrastrados por la corriente de la mera profesión de fe. Aquí todos tenemos el conocimiento que desde que entró la degradación en la iglesia, dentro de la iglesia, muchas cosas se han cambiado.
Cuando Jesucristo comenzó a predicar, Él hizo un llamado, no solamente que había traído el reino de los cielos, que se había acercado, sino un llamado al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Hoy simplemente se hace un llamado después de una predicación, y esto va mucho tiempo que se está practicando. Y la pregunta es, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? ¿Cuántos quieren darle su corazón a Cristo? Levante la mano. Muchos han levantado la mano y después lo mandan a venir aquí al frente. Ahora va a levantar la mano y va a repetir una oración que quien la va a decir es aquel que hizo el llamado. Cuando yo estudio la Biblia, yo no encuentro eso en la Biblia. Amén. La palabra arrepentimiento la comenzó a hablar Juan el Bautista. Luego le sigue Jesucristo. Y yo le he dicho esto muchas veces y vamos a hablar de muchas cosas que hemos hablado aquí, pero hay la necesidad de volverlo a repetir por el bien de nosotros mismos y de aquellos que nos están escuchando por primera vez. Y el apóstol Pedro, cuando predicó el primer mensaje, que eso está en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que mencionó, habló del evangelio, de la vida, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Dice que aquella palabra los compungió a aquellos que estaban escuchando. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué le dijo Pedro? Pues arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para los que están lejos, o sea, era para nosotros también. Amén. Porque según Efesios 2, nosotros estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, los gentiles. En el segundo mensaje Pedro habla del arrepentimiento y la conversión, arrepentidos y convertidos. Y arrepentimiento, lo que eso implica es que tiene que haber un cambio de mente. Amén. Un cambio de mente para ubicarnos y comenzar a crecer en el conocimiento de Dios. Y esto no es opcional. No. El arrepentimiento no es opcional. Capítulo 17 del libro de los Hechos. El apóstol Pablo dice, porque Dios manda, Amén. ordena Amén. a todos los hombres, Amén. en todo lugar, Amén. a que se arrepientan. Amén. Es una orden, Sí. hermano, y no podemos cambiar eso. No. Jamás. No lo podemos cambiar. Entonces, como no se ha ministrado conforme a la voluntad de Dios, conforme al diseño de Dios, la pregunta es, ¿tendremos entonces el respaldo de Dios? Yo creo que no, porque Dios bendice lo que Él ha ordenado. Y lo que Él tiene en orden, y nosotros nos metemos en el orden de Dios, eso es lo que Dios respalda. Está comprometido con su palabra, con su diseño, lo que Él ha establecido.
de la mera profesión de fe, que es la obra maestra de Satanás, llamada el misterio de iniquidad, cuyo fin será el juicio más espantoso. Esta obra maestra comprende la estrategia actual del diablo, el engaño por imitación, que se ha de perfeccionar en estos días finales. ¿Cuál es la perfección final de Satanás con el misterio de iniquidad? La super iglesia apóstata del capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, donde el misterio de iniquidad tendrá un final de engaño tan terrible que no podemos pensar únicamente en lo que va a pasar en el final, sino en lo que está pasando para llegar al final. Y cuando Satanás comenzó a atacar a la iglesia desde afuera, usando al imperio romano, y ahí cuando se gesta y se forma la institución católica, Satanás usando a Constantino, la palabra arrepentimiento desapareció. Porque el emperador romano dijo, a nivel mundial lo que tiene que haber es una religión, no son muchas. Y si es una a nivel mundial, pues ahí es donde aparece la palabra católica, que significa universal. Ahí habían verdaderos creyentes. ¿Y qué continuó después de esa manifestación del diablo a través de Constantino? En contra de la verdadera iglesia, de los verdaderos creyentes. ¿Cómo le llamaban por primera vez? Estos son unos herejes. Como son unos herejes que no están a favor de la fe que nosotros profesamos, pues hay que matarlos. Y le hace el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis cuando está en su casa. Amén. Lea un poco de historia para que vea cuántos mártires Lo bonito que es. murieron bajo ese imperio y bajo esa religión, llamándoles herejes. Hereje. Hasta el siglo XVI que Dios levanta a Martín Lutero, porque una de las enseñanzas que es la primordial para nosotros es la justificación por la fe. Esa enseñanza desapareció, había desaparecido también. Hasta que en el siglo XVI Dios levanta a un monje llamado Martín Lutero, cuando estaba leyendo el profeta Habacuc en el capítulo 2, y cuando él leyó y dijo, mas el justo por la fe vivirá. Para ese entonces, para usted conseguir, una persona conseguir el favor de Dios, tenía que pagar indulgencia, inclusive la salvación. Tenía que prender velas a todo lo que da. Esas velas había que comprarlas. Cuando Dios levanta a Martín Lutero, que era un monje católico, ahí se rebeló en contra de la institución católica. Y de hecho tuvo que huir porque lo iban a matar también. Pero dentro de todo eso estaba Dios obrando. Porque Martín, una de las cosas que se creía era que la institución católica iba a ser reformada.
pero se equivocó en esa visión. Cuando se vio obligado a huir, fue que se dio cuenta que esta palabra había que llevarla, regarla, esa semilla. La justificación, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Nada de lo que Dios nos ha dado le ha puesto precio. Por gracia nos lo ha dado todo. Amén. Y esa gracia fue manifestada en la persona de Jesucristo. Y cuando hubo ese movimiento en el siglo XVI, entonces ahora desde Roma le llaman a los cristianos, ya no son herejes, ahora son protestantes, porque están protestando. Satanás ha tratado de eliminar la iglesia, pero para eliminar la iglesia tiene que eliminar a Cristo. Eso es imposible. Pero él siempre sigue en la misma insistencia de que él quiere ser igual a Dios. Eso está en Isaías 14 y Ezequiel. Los dos profetas están hablando de él. La iglesia siguió predicando el evangelio. Los creyentes muriendo por causa del evangelio fueron muchos. Pero volvió a suceder lo que sucedió cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Dios estaba en esclavitud en Egipto, que dice que mientras más Faraón los oprimía, ¿qué pasaba? Más se multiplicaba. Satanás se creía que matando a los creyentes la iglesia iba a desaparecer. Y aprendió la lección, porque cuando mataba a uno, 10 se convertían. Amén. Pero era una conversión de verdad, con arrepentimiento, hombres y mujeres dispuestos a morir por Cristo Jesús. Amén. La iglesia sigue predicando. ¿Y cómo es que nos llaman hoy? Mira el engaño. ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo nos llaman hoy? Hermanos separados. Ya no somos herejes, ya no somos protestantes, somos hermanos. Lo único es que estamos separados. Ustedes allá y nosotros acá. Y los únicos hermanos que habemos, y esto tiene que quedar claro, son aquellos hombres y mujeres que nos hemos arrepentido, que tenemos al único y exclusivo Salvador, porque es el Señor de nuestras vidas, que se llama Cristo. Esos somos hermanos, porque tenemos el mismo Padre. Esa es la razón de que somos hermanos, que tenemos el mismo Padre, donde Jesucristo es nuestro hermano mayor. Amén. Y estas palabras, hermanos, no es lo mismo, hermano separado, que tú eres un hereje. Porque cuando me llaman hereje, me lastiman el ego, me ponen a la defensiva. Pero cuando ahora me dicen hermano separado, qué bueno. Es como que la cosa está más suave, más fácil de digerir, más fácil de aceptar. Pues no, ni primos somos, ni hermano ni hermano. ¿Quieres ser hermano? Conviértete a Cristo. Amén. Arrepiéntete, conviértete a Cristo. Amén. Busca de Cristo. Y que esa conversión se vea no por lo que se dice, sino que estás practicando. Amén.
No, porque nosotros creemos en Cristo también. Bueno, Santiago dice que los demonios creen, entonces los demonios son salvos. Los que creen, dice Santiago, y tiemblan. Pero ese creer nos lleva a una conversión, a un dejar de vivir como vivíamos antes, conforme a la corriente de este siglo. Y ahora que Dios nos ha dado vida, vamos a vivir en un estilo de vida nuevo, porque esa vida yo no la puedo generar acá abajo, ni usted tampoco. Es esa vida que ha venido de arriba, que es Cristo, que dijo: el ladrón vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Porque Él no es que tiene vida, es que Él es la vida. Él es la vida. La clave de este misterio se halla en 2 de Tesalonicenses 7, que ya lo leímos. Hermano, ya está obrando el misterio de iniquidad. Lo que a mí se me olvidó buscar fue la fecha en que Pablo escribió esa carta. Que aunque yo no lo sé, pero puedo decir que va muchos años. Sí, va muchos años. Y para ese tiempo el apóstol Pablo dijo: ya está obrando el misterio de iniquidad. Dentro de los límites de esta frase hay una verdad asombrosa sobre la cual es enfocada una abundante luz por muchos otros pasajes de las Escrituras, que integran una porción de lo que Pedro le llama la verdad presente. Segunda de Pedro 1:12. La verdad presente. ¿Por qué la verdad presente? Porque el misterio de iniquidad no es que va a aparecer, es que ya está en acción. Hay un conjunto de enseñanzas en el Nuevo Testamento, es así llamada porque no se halla en el Antiguo Testamento, y no tendrá aplicación a nadie más en ninguna otra época venidera. La verdad presente es estricta y únicamente para los creyentes de esta época. Para nosotros, la verdad presente, dentro de la verdad presente, que es amplia, tanto en el área positiva como en el área negativa, en este caso es en el área negativa, sobre el misterio de iniquidad, está presente. Eso es una verdad. Ahora, ¿qué es el misterio de la iniquidad? Eso no lo tenemos que memorizar. Porque el misterio de iniquidad, como Satanás ha tratado de destruir y de impedir la edificación de la iglesia de muchas maneras, esta última es la obra maestra de Satanás, llevando a cabo la imitación de lo verdadero. Y aquí es donde muchos han caído, van a seguir cayendo en la trampa. Amén. Hombres y mujeres con apariencia de piedad, con apariencia por fuera, pero en su corazón negarán la eficacia, porque está el misterio de la piedad que Pablo le habló a Timoteo. Grande es el misterio de la piedad, que Dios fue visto en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles. Y en contra del misterio de la piedad tenemos el adversario,
que es Satanás en el misterio de iniquidad. Un misterio es algo que existe pero no ha sido revelado. Pero las palabras más contundentes que tenemos que ver en esto es la de Cristo mismo. Porque Él a tiempo nos da la advertencia. Y hay un llamado de Cristo en sinnúmero de veces, que después que Él hablaba, decía: el que tenga oído para oír, Oiga. 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 No podemos oír con oídos pesadamente, como dice la Biblia. Tenemos que oír con un oído espiritual abierto y un corazón dispuesto para recibir la semilla incorruptible de Dios. Amén. Porque hay peligro. Hay peligro. Y el primero que nos advierte es Cristo mismo. Y una de las cosas que yo dije que íbamos a repetir es cuando Jesús comenzó a predicar por parábola. En la primer parábola, que es la del sembrador, Él no dijo porque el reino de los cielos es semejante. Él no lo dijo ¿por qué? Bueno, porque Él está comenzando a sembrar la semilla. Todavía Él no tiene sus súbditos, no tiene a nadie. El sembrador salió a sembrar. Y ahí hay 4 clases de terreno que cuando Él interpreta la parábola, esos terrenos son los corazones de cada uno de nosotros. Y ya hemos hablado de eso, pero hay que repetirlo. Amén. Entonces yo estoy para leer esa parábola y a la misma vez que la palabra me sea como un sonograma, ¿cómo se llama lo otro? Un emaray que la palabra me está haciendo en mi corazón, a mi corazón. A ver qué clase de terreno es mi corazón. Si es de los de junto al camino, o si todavía hay piedras en mi corazón, o tengo un corazón que recibo la palabra en el momento que la escucho, pero como no tiene, hay mucha piedra y no hay profundidad de tierra, pues la palabra no puede, la semilla no puede echar raíces. Y eso es un corazón endurecido. Yo puedo estar sentado aquí, yo aquí, y no hacer caso. Bueno, están hablando ahí, pero es lo mismo, es lo mismo. Eso es resultado del corazón. Y hay otro corazón que Cristo lo interpreta y dice que esa semilla, una parte de esa semilla fue sembrada entre espinos. ¿Y cuáles son esos espinos? El Señor lo dijo. Los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Yo diría, yo no me atrevo a decir números, pero hay un porciento bien alto de pastores, pastoras, predicadores que predican, tienen la habilidad de predicar, pero el motivo de la predicación
no es que las vidas se salven y que el reino de Dios sea expandido. Amén. La motivación es esto, el dinero. Amén. Es vivir. El dinero. Y esto no hay que hablar mucho porque esto se ve. Amén. No solamente se oye en esos videos en YouTube que yo escucho. Y yo, Dios mío. El dinero. Estos pastores y predicadores son unos expertos hablando de las primicias, de las ofrendas. Tienes que ir al Viejo Testamento. Del diezmo. Y déjeme decirle algo aquí de paso. Yo cuando hablo de esto, yo no lo estoy diciendo aquí a nadie. De los que nos congregamos aquí, que si diezman, dejen de diezman. Porque si en algún sitio nosotros debemos proveer económicamente es aquí. ¿Sabe por qué? Aquí no pagamos renta. Aquí hay que pagar luz, agua. Amén. Aquí hay que comprar material de limpieza. Amén. Lo que yo quiero clarificar es que usar a Malaquías, capítulo 3, para esforzar a los hermanos a que diezmen, eso es torcer las escrituras. Y ante eso yo me paro frente a quien sea. Porque yo he hablado bastante que tenemos que aprender a deslindar el viejo pacto del nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, cuando nosotros escudriñamos las escrituras, lo único que yo he encontrado es unas ofrendas que se hacían cuando se sabía la necesidad de unos hermanos que estaban en pobreza. Esto fue en Jerusalén. Y cuando Pablo supo que los hermanos en Corintio se habían propuesto tener una ofrenda para cuando él viniera a mandarla a esos hermanos pobres, el apóstol Pablo lo supo y le dijo, pues, si tienen el deseo, háganlo. Ahora, háganlo antes que yo llegue, porque yo no quiero recoger ofrenda cuando yo llegue. Estoy parafraseando. Y cuando le dieron la ofrenda, él ordenó que mandaran uno con él para llevar esa ofrenda. Un testigo de que yo voy a llevar eso allí. Amén. Y aquí en esta congregación, que no somos muchos, si alguien puede hablar de que ha recibido ayuda de esta congregación, soy yo. Yo más que ninguno de ustedes. Amén. Tanto de la congregación William María como de algunos individuales que me han ayudado a Paoli. Pero yo cuando hablo de esto hablo de los que están torciendo las escrituras, enseñando cosas del Viejo Testamento que lo quieren aplicar, lo están aplicando al Nuevo Testamento. Y Pedro es enfático que dice que los que tuercen las escrituras, ¿para qué? Para su propia perdición. Mira el peligro de esto. El peligro de esto. Torcer las escrituras. Y darla como una enseñanza, como que esto es así. Y hay que tener cuidado. Yo pensaba en el salmo que leyeron aquí. Salmo 1. ¿Cómo que empieza? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Amén. ni en silla de escarnecedores, Amén. se ha sentado. Levante la mano el que puede decir, ese soy yo. Pero eso es lo que dice ahí el Salmo 1. Bueno, yo conozco uno. Se llama Jesucristo.
Pero eso nos aplica, no nos puede aplicar a nosotros. Y hay muchas cosas. Muchas. Por eso cuando leemos la Biblia tenemos que tener cuidado, y máxime cuando la tenemos que enseñar, transmitir la palabra. Después que Jesucristo termina la parábola del sembrador, ahora Él le sigue con otra parábola. Y fíjese que esa parábola del sembrador y la que vamos a citar ahora son las dos parábolas más largas, las que más tiempo Jesús echó en decirlas e interpretarlas. Mire la importancia de eso. Y esa otra parábola, después de la del sembrador, ¿se acuerdan de ella? ¿Ah? Mire, la que le sigue es la del trigo Y la cizaña. y la cizaña. Ahora él dice, le refirió, verso 24 del capítulo 13, le refirió otra parábola, verso 24 del capítulo 13 de Mateo, diciendo, ahora va a comparar el reino de los cielos. ¿Con qué lo va a comparar? Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras él dormía, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Si uno lee eso así, corrido, ¿verdad? Pero antes de explicar eso, hay un detalle bien importante. Amén. Que no quiero pasar por alto. Mire cómo empieza la parábola del sembrador en el verso 1 del capítulo 13. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Quiero traerle esto para que vea que los misterios del reino de Dios son revelados única y exclusivamente para la iglesia. Amén. Jesús comenzó con los apóstoles y profetas. Vuelvo al verso 1. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿De qué casa salió Jesús? ¿De qué casa salió Jesús? Para irse al mar, a hablarle en parábola a aquellos que estaban allí. Bueno, si usted lee el capítulo 10 de Mateo, cuando Jesús mandó a los 12 a predicar, les dijo que en la ciudad de samaritanos no fueran, ni a los gentiles, solamente que fueran a predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y por qué salió de la casa? Si usted lee el capítulo 12, antes del capítulo 13, lee el 11, usted va a ver que Jesús, los suyos, los de la casa de Israel, los rechazaron. Entonces él se fue ¿para dónde? Para los gentiles. Y fue al mar, a la playa, y allí se montó en una barca. ¿Por qué el mar? Bueno, si usted estudia Daniel 7 en adelante, usted va a ver que el mar es tipo del mundo.
esa barca donde él se montó es tipo de la iglesia, que aunque está en el agua, pero no es hecha de agua, es hecha de madera, está calafateada para que el agua no se meta para adentro. Y allí se montó y allí comenzó a enseñarle por parábola a los discípulos. Y le dijo, cuando le preguntaron la interpretación de las parábolas, él dijo, ahora para ustedes es dado conocer los misterios del reino, pero para que aquellos que lo abandonaron, no, al contrario, él dijo, al que tiene, se le va a quitar lo que tiene. ¿A quién se estaba refiriendo Jesucristo al decirles? ¿A quiénes fue que Dios le dio por primera vez sus oráculos? Su palabra. A Israel. Y si usted lee Mateo 21 o 23, no recuerdo bien la escritura, pero está ahí en uno de esos capítulos donde Jesús le dijo a ellos, por esta razón, el reino de los cielos se le va a quitar a ustedes y se le va a dar a gente, a los gentiles, que produzcan los frutos de él. Estando en la barca, comenzó a hablar en parábola a los discípulos, a revelarles los misterios del reino. Por eso hay que tener cuidado en este misterio de iniquidad, que hasta donde Dios me permita vamos a seguir hablando. Amén. Porque es la obra maestra de Satanás, repito. Y esa obra maestra es el engaño. ¿Cómo está engañando? Con la imitación. Con la imitación. Imitando lo verdadero. Porque Satanás no puede igualar lo verdadero. En él no hay verdad. Entonces ahora él no está solo porque él tiene sus ministros. Tanto hombres como mujeres. Y están dentro de las congregaciones. Mire si este engaño es tan poderoso que cuando Jesús interpretó la parábola del trigo y la cizaña, los discípulos le dijeron, Señor, ¿quiere que arranquemos la cizaña? ¿Y qué le dijo Cristo? No. No. ¿Pero por qué le dijo que no? No sea y arrancando la cizaña, arranquen también el trigo. Porque es que se parecen tanto y tanto que es difícil de uno decir este es trigo y este es cizaña. Amén. Eso solamente se le ha concedido en el último día a los ángeles, que son los que van a separar la cizaña del trigo. Y ahí dice que un enemigo sembró cizaña, ¿cuándo? ¿Ah? Pero mientras dormían los hombres. ¿Será que eso sucedió a la 1 de la mañana, donde está todo el mundo durmiendo? ¿O no sería que Jesús está hablando ahí de un tiempo en que iba a venir y ya llegó y se cumplió y todavía está permeando? Que muchos pastores, pastoras, creyentes con los ojos así de grandes, los ojos físicos, pero los ojos espirituales no ven ni un mime. Amén. Tienen ceguera espiritual, están dormidos. Por eso es que Pablo a la iglesia de Éfeso le dice,
Despiértate tú que duermes. Amén. Levántate de entre los muertos. Amén. Y Cristo te alumbrará. Amén. Tenemos que pedirle a Dios, hermanos, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Tenemos que crecer espiritualmente. Y tenemos que estar dispuestos a abandonar. Si hay algo que estamos en la práctica que no viene del diseño de Dios, aún en nuestras reuniones, abandonarlo. Que una de las cosas que el enemigo usa para engañar son las tradiciones. Eso es un engaño. Colosenses 2:8 lo dice. Mirad que nadie se engañe por medio de filosofía, hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Amén. Las tradiciones son un engaño. Y hay muchos hermanos y hermanas. Yo no sé si son hermanas, se les puede llamar hermanos, hermanos, no sé. Que se congregan en ciertas congregaciones. No porque han tenido una convicción de pecado y que Jesucristo es el único que nos puede salvar, sino que van ahí pues porque hay buena música y eso despierta las emociones. Y a eso le llaman avivamiento. Muchos que están enamorados no de Cristo, sino del pastor o la pastora. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en todo eso ha habido una mala enseñanza. Amén. En todo esto. Y para seguir el domingo, yo voy a terminar con esto. Cuando usted comienza a leer el libro de los Hechos, cuando la iglesia es manifestada el día de Pentecostés, ¿cómo era que los hermanos predicaban y cómo era que la gente se convertía? No solamente por la palabra arrepentimiento, sino porque presentaban a Jesucristo no como el Salvador, sino como el Señor. Esa es otra enseñanza que ha desaparecido. Y lo que se habla es de Cristo el Salvador. Cristo es el Salvador. Mire, yo lo he dicho un montón de veces, hay que estarlo repitiendo. Jesucristo fue el Salvador, no de nosotros nada más. Dice Juan en su primera epístola, capítulo 2. Él murió por toda la humanidad. Amén. Pero Cristo no está en la cruz. Eso fue hasta lo último que Él se humilló, como dice Filipenses capítulo 2. A las 3 de la tarde murió físicamente. José de Arimatea lo pone en la tumba. Pero ¿qué había dicho Cristo antes de morir? Que Él iba a estar 3 días y 3 noches, 72 horas, de acuerdo al calendario judío, en el corazón de la tierra. Pero que iba a resucitar. ¿Resucitó o no resucitó? Sí. No, Él está vivo. Y cuando resucitó, ¿qué hizo el Padre con Él? Por haberse humillado hasta lo sumo, lo exaltó hasta lo sumo. Y allí recibió un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, debajo de la tierra y en el cielo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Y por qué vemos que la iglesia, los apóstoles, no tenían que estarle pidiendo nada a los feligreses? ¿Por qué? Porque ellos entendían
que ahora no eran ellos los que mandaban en su vida, ni en lo que ellos poseían. Ahora tenían un amo, un dueño que se llama Jesucristo. Ahora no es el César. Al César le decían el Señor, Él es el que manda. ¿Ah? Y si el César necesitaba el carro tuyo, Él no te vea, ¿me puedes hacer un favor y prestarme el carro? Él lo mandaba a buscar. ¿Quién mandó a buscar ese carro? César. Ah, no, pues llévatelo porque esto es de él. Ahí es donde, cuando entendemos lo del señorío de Cristo, es donde pasa la enseñanza de la mayordomía, porque Cristo dijo en Lucas 14, el que no odia a padre, madre, hijo, mujer, casa, y no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero cuando entendemos lo del señorío de Cristo, entonces entendemos que Él no nos quitó nada, pero nos ha dejado todo lo que tenemos y nos sigue dando, pero pasamos a ser mayordomos. Y que un día Él nos va a pedir cuenta. Amén. En qué yo invertí mi dinero, en qué yo invertí mi cajo, cómo yo, todo, mi familia, mi esposa, mis hijos. Porque Jesucristo es el Señor. Ahora, díganme, ustedes que tienen celulares, que ven videos, ¿dónde se está predicando el señorío de Cristo? Pero como ellos entendían que ahora Cristo era el amo de todo lo que ellos tenían, ¿qué dice la Biblia? Que los que tenían propiedades, los que tenían en exceso, lo vendían, se lo traían a los pies de los apóstoles para ser repartido a los que estaban en necesidad. Amén. La iglesia de hoy se parece a cuando empezó. No. Iba un hombre sin letra, acompañado de otro, Juan y Pedro, de costumbre todavía no habían entendido lo del templo que era la iglesia, pero acostumbraron a ir al templo, en lo que la revelación se le fue dando. Y allí estaba en la puerta llamada La Hermosa, el cojo, que siempre lo ponían allí ¿para qué? Cuando él vio a Pedro y a Juan, perdón, él esperaba una limosna. Pedro le dijo, míranos a los ojos, yo no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. No tenía oro ni plata, pero había sido investido del poder de lo alto. Hoy oran por un paralítico. ¿Cuántos milagros se ven hoy? Pero milagros de verdad. No es que oré por un mundo y decía, no, Dios no obra así, hermano. No. No. A mí no me cogen de bobo. Amén. Esa es la realidad. A mí no me cogen de bobo. Eso es un engaño. Y nosotros tenemos que estar conscientes para humillarnos delante de Dios, que a la iglesia hoy está como le pasó a Sansón. Y Sansón no lo sabía. Cuando Dalila le dijo, ahí están los enemigos, ya él había descubierto el secreto. De dónde era que provenía la fuerza de él. Ya le había descubierto el secreto a Dalila. Y cuando Dalila le tenía a los enemigos al ladito, Sansón, ahí están los enemigos que vienen a... Él se creía que podía hacer lo que antes hacía, y cuando trató, No pudo. porque Sansón no sabía que Dios se había apartado de él.
¿Qué fue lo que le hicieron a Sansón? Le sacaron los ojos. Y si usted coge eso literalmente así, pues, así se queda. Pero los ojos espirituales de la mayor parte de los cristianos hoy han sido mutilados a rato. Y Sansón le hizo la última petición a Dios y Dios se la concedió, pero murió. Fue verdad que tumbó el edificio, y en esa muerte que Sansón causó allí, dice la Biblia que mató más que los que él había matado antes, pero lamentablemente murió juntamente con ellos. Y la iglesia hoy, si no descubrimos y no nos damos cuenta del misterio de iniquidad que está en acción, que es el engaño, la imitación, o sea, el engaño por medio de la imitación, nos creemos cosas que vienen del engaño, de la imitación. Nosotros tenemos que creer lo verdadero. Si un paralítico está en una silla de ruedas, y Dios le place usar un hermano, y en el nombre de Jesús levántate, si es Dios que está en el asunto, ese se va a levantar, va a coger la silla y se le va a echar al hombro. Amén. Y va a seguir andando, corriendo. Eso es un milagro de Dios. Amén. Pero el espiritismo y todo eso está metido dentro de la iglesia, de muchas congregaciones. Hermanos, continuamos el próximo domingo, y a los hermanos que están en sintonía, Dios les bendiga. Y aquí no puedo ver los nombres de ellos, déjame ver si me pongo los ojos. Ángel Luis Sosa Reyes, Dios te bendiga. Felipe Rosado, Dios te bendiga. Heriberto Rivera, Dios te bendiga. Y Floberto Vargas, el sobrino de Elisa, Dios te bendiga. A ti y a tu familia. Qué bueno. Dios te bendiga. Los videos los encuentran por la fecha. Los videos pasados los encuentran por la fecha, me informa una hermana aquí. Y Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite.